Encontramos un viajero del tiempo muerto en medio del espacio, llevaba una advertencia aterradora con él. Hasta donde sabemos, no se perdió en el espacio. Fue colocada allí como una advertencia. Kauberex no había dormido bien en 5 semanas. No desde que sus sueños cambiaron. Durante los 3 años previos a esta misión, los sueños habían sido manejables. La misma imagen, la misma figura suspendida en la oscuridad. Los brazos ligeramente separados del cuerpo, como cuando alguien intenta no molestar a su alrededor. Se había acostumbrado a despertarse a horas intempestivas y a anotar lo que veía. Llenaba un diario con descripciones minuciosas de lugares desconocidos y cosas que nunca había visto. Se decía a sí mismo que era una respuesta al estrés. Se decía que era la forma particular en que una mente concentrada en un trabajo de exploración profunda de las vastas e inexploradas extensiones entre sistemas estelares procesa la ansiedad del trabajo. Era bueno para convencerse a sí mismo. Hace 5 semanas, el sueño dejó de ser estático. La figura había girado lentamente a lo largo de varias noches, como un problema que has estado ignorando que poco a poco se vuelve para enfrentarte. Y cuando finalmente lo encaró, Carlos despertó en la oscuridad de su camarote a bordo del Arden Nal con la mano apoyada contra la pared junto a su litera, como si intentara estabilizarse. Y allí se quedó sentado un buen rato, escuchando el sonido de la nave e intentando discernir si lo que sentía era temor o reconocimiento. Decidió que eran ambas cosas y que la diferencia entre ellas era menor de lo que siempre había supuesto. El Arden Nal no era una nave ostentosa. Había sido construida para el tipo de misión que nadie anuncia públicamente. Una exploración profunda y de larga duración del espacio interestelar, con financiación insuficiente como suele ocurrir con las misiones cuando quienes las financian quieren resultados, pero no quieren que se les exija responsabilidad en relación con el presupuesto. La nave era estrecha y eficiente, una columna vertebral de corredores presurizados que conectaban 6 secciones operativas con una bahía de biofísica en el punto medio que Dax Sawyer había decorado sin nada en absoluto porque decía que las paredes en blanco le ayudaban a pensar y un laboratorio de sistemas temporales cerca de los 4 que Nerra Selun había vuelto a pintar ella misma en la 3ª semana de la misión porque el gris original le recordaba, según dijo, al interior de una máquina que ya se había rendido. Lo pintó de un ámbar intenso. Parecía el interior de algo vivo. Carlos pensó que probablemente ese era el objetivo. Barelkan dirigía la bahía de interceptación de señales, que también había convertido en su dormitorio porque decía que dormía mejor rodeado de instrumentos que lo escuchaban. Poseía una intuición espacial para la que nadie en la tripulación había encontrado un término clínico preciso. Un navegante que parecía percibir la geometría del espacio circundante como otros perciben un cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. Tenía la costumbre de mencionar cosas de forma casual, como observaciones durante las comidas o las conversaciones en los pasillos, que solo más tarde resultaban importantes. En las semanas previas al descubrimiento, había mencionado 2 veces durante las cenas que algo en el límite del alcance de sus sensores no le parecía bien. No un fallo de funcionamiento, sino algo que sí le parecía mal. Ese tipo de mal que suena una palabra cuando se repite demasiadas veces y deja de parecerse a sí misma. Orinket 9 no ocupaba un lugar específico en la nave. Era un analista de tripulación sintético de diseño semiorgánico, una coraza humanoide que albergaba una arquitectura de procesador con componentes biológicos, lo que significaba que se calentaba al tacto y a veces sorprendía a la gente en los pasillos porque sus pasos eran más ligeros de lo que sugería su tamaño. Hablaba de una manera que a algunos miembros de la tripulación le resultaba inquietante, mientras que a Carlos le parecía esclarecedora. Comenzaba frases y las modificaba a mitad de la idea, llegando a conclusiones desde perspectivas inesperadas, como si pensara en voz alta a través de un sistema que procesaba información en más de una dirección a la vez. Había sido él quien sugirió al principio de la misión que K llevara un registro escrito de sus sueños. Él le había dicho que los sueños eran personales. Con una paciencia particular, propia de alguien sin ego que busca tener razón, había dicho que la información personal suele volverse relevante profesionalmente en misiones largas, y que era mejor documentarla que no hacerlo. Esa noche, regresó a su cabaña y comenzó a escribir en su diario. Nunca lo había contado.
Soritba le había estado a bordo desde la partida, y durante las 11 semanas transcurridas, había logrado evitar ser reconocida por ninguno de ellos de manera significativa. Representaba a la organización que financiaba la misión, cuyo nombre completo no aparecía en ninguna correspondencia externa, solo en la letra pequeña de contratos que nadie había tenido tiempo suficiente para leer detenidamente antes de firmar. Siempre estaba grabando. Llevaba consigo un dispositivo que orientaba hacia lo que sucedía con la sutil destreza de quien llevaba tanto tiempo haciéndolo que el movimiento se había vuelto imperceptible. Formulaba buenas preguntas durante las reuniones informativas y no compartía las respuestas. Mantenía su camarote cerrado con llave. Comía con la tripulación, pero participaba en la conversación de forma selectiva, como quien está acostumbrada a saber más que los demás y ha aprendido a manejar esa distancia con cuidado. Kala había estado observando desde la segunda semana. Aún no había determinado qué era lo que buscaba. El descubrimiento se produjo un jueves a las 7 de la tarde, hora de la nave, mientras la mayor parte de la tripulación se encontraba entre tareas y el Ardent Null funcionaba con sistemas mínimos activos. La consola de Vir se iluminó primero. La comunicó con una firmeza en la voz que Carlos había aprendido a interpretar como lo opuesto a la calma. Viral se mantuvo muy estable incluso cuando algo andaba muy mal. La forma en que ciertos animales se quedan completamente inmóviles ante la proximidad de algo grande. Un objeto fijo en el espacio interestelar a 740 millones de kilómetros del cuerpo gravitacional cartografiado más cercano. Sin orbitar, sin derivar, sin rotar sobre ningún eje. Simplemente estaba ahí, como si hubiera decidido estar allí, y el universo aún no hubiera encontrado la manera de contradecirlo. Esto no debería ser posible. Todo objeto en el espacio que no se mantiene activamente en su posición mediante empuje o sujeción está sujeto a la deriva, a la lenta atracción gravitatoria del cuerpo más cercano, al sutil empuje de los vientos solares, a la influencia infinitamente paciente que la masa ejerce sobre otra masa a lo largo del tiempo. Los objetos incontrolados se desvían y se desintegran. Encuentran trayectorias y las siguen. Este objeto no había hecho nada de eso, a juzgar por la ausencia de cualquier desviación o arco de trayectoria medible. Había permanecido en estas coordenadas durante más tiempo del que los instrumentos de Varel podían cuantificar, lo que significaba más tiempo del que cualquier misión humana hubiera operado jamás en esta región del espacio. Lo que significaba, y nadie lo había dicho en voz alta todavía, más tiempo del que la humanidad había sido capaz de alcanzarla. Kai llamó a toda la tripulación a la plataforma de observación. No les dijo que estaban viendo. Dax Hallow llegó el último. Era un hombre alto que se movía con la particular facilidad de quien había decidido hacía mucho tiempo no dejarse sorprender por el mundo. Una actitud que había cultivado y mantenido durante años de trabajo en bioforense, lo que le obligaba a pasar mucho tiempo en la cercanía de los muertos. Tenía un humor negro y seco que funcionaba como una especie de válvula de escape. Los chistes llegaban justo antes de que la situación se volviera completamente impactante, ofreciendo a la sala algo con lo que lidiar en medio de su incomodidad. Estaba comiendo cuando llegó, lo cual también era habitual, y se detuvo al ver el objeto en la pantalla. Lo observó durante un largo rato. No hizo ninguna broma. Se tragó lo que tenía en la boca, dejó el resto y no dijo nada, lo cual le reveló acá más que cualquier lectura de cualquier instrumento hasta el momento. El objeto tenía una masa consistente con la de un cuerpo humano adulto. Su capa exterior se registró como un compuesto de material ausente en todos los catálogos de fabricación a los que sus sistemas podían acceder. No clasificado, no restringido, no pendiente de desclasificación, simplemente no estaba allí. Como si aún no se hubiera producido. Como si la industria que lo había fabricado estuviera operando en un momento que sus bases de datos no habían alcanzado. Naira se mantenía apartada del resto. Había sacado su tableta de referencia y estaba leyendo algo, sosteniendo el dispositivo ligeramente inclinado hacia afuera. Leyó durante unos 20 segundos, luego cerró el archivo, y su expresión al volver a mirar la pantalla era la de alguien que acababa de confirmar algo en lo que deseaba fervientemente estar equivocada. No compartió lo que había leído. Todavía no. La cámara de Sorit ya estaba grabando. Kalo observó con la visión periférica.
Vio el instante preciso en que la imagen del objeto apareció en la pantalla. Y estaba casi seguro, no lo suficiente como para afirmarlo, pero casi, de que Sid había orientado la cámara hacia la pantalla medio segundo antes de que apareciera la imagen. Como si ya supiera hacia dónde mirar, lo asimiló. Volvió la vista a la pantalla. Convocó a votación. 5 votos a favor de la recuperación. Sorit se abstuvo con un leve asentimiento, tomando nota en su tableta, sin aportar nada. El espacio real a esta distancia de cualquier estrella se acerca a la oscuridad más profunda que existe en el universo físico. Los científicos que estudian el vacío cósmico lo describen no solo como una ausencia de luz, sino como una ausencia casi total de materia. En sí mismo, menos de un átomo por metro cúbico en algunos tramos del espacio interestelar. Un vacío tan absoluto que, si pudieras permanecer en él sin traje espacial, experimentarías algo sin equivalente en la Tierra. El sonido necesita un medio para propagarse, y no existe. Podrías estar gritando y el universo no percibiría absolutamente nada. La temperatura ronda los 270 grados bajo cero. La oscuridad no es la oscuridad confortable de una habitación con las luces apagadas. Es opresiva. Tiene una cualidad que los astronautas y los equipos de exploración profunda describen de forma similar. Una sensación de que no se trata simplemente de la ausencia de algo, sino de la presencia de algo más. Algo que existía antes de que llegara la luz y que seguirá existiendo después de que se haya ido. K se quedó de pie junto a la ventana de observación mientras el brazo de recuperación se extendía e intentó no pensar en el hecho de que ya había estado allí en sueños. A las 2 de la madrugada, 3 años seguidos, durmiendo en una litera en otra nave, en otra misión, había estado allí. La oscuridad que se veía a través de la ventana era exactamente la misma que la del sueño. La lejana constelación de estrellas a esa distancia, casi desvanecida, dispersa en configuraciones que desconocía, era la misma que había descrito en su diario. Había descrito la posición de las estrellas. Había descrito la calidad de la oscuridad. Había descrito cómo las luces de navegación de la nave captaban el borde de la nada y hacían que nada fuera apenas visible, una tenue frontera entre el casco y el vacío. Lo había escrito todo hacía 3 años. El brazo de recuperación alcanzó el objeto y lo rodeó. En el preciso instante del contacto, todos los instrumentos del Ardent Null se activaron simultáneamente. Los biosensores de navegación, el conjunto temporal en el laboratorio de Naira, el sistema de interceptación de señales en la bahía de Barel, los sistemas ambientales, los monitores de integridad del casco, todos alcanzando su máximo rendimiento simultáneamente y volviendo a su nivel basal en menos de un segundo. No una sobrecarga, no un pico repentino, sino un pulso único, completo, rítmico como un latido del corazón. No era mecánico, no era el ritmo de un sistema en funcionamiento, sino el ritmo de algo que tenía su propio tiempo. Las manos de K encontraron la barandilla frente a él. La sostuvo y no la soltó. Llevaron la figura vestida de traje a la sala de aislamiento. Las luces se encendieron y su silueta completa se definió bajo la fría y uniforme iluminación de la sala forense. Y todos los presentes guardaron un silencio absoluto, un silencio que nada tenía que ver con profesionalismo. Era un esqueleto humano completo. Todos los huesos presentes y en su posición anatómica correcta. Nada disperso. Nada faltante. Una conservación tan perfecta que no tenía explicación física para un cuerpo que hubiera estado a la intemperie durante tanto tiempo. Los huesos en el vacío no se mantienen unidos. No hay atmósfera que frene su dispersión. No hay ningún recipiente que los contenga. Nada impidió la lenta expansión del material, que debería haber dispersado los restos en una zona considerable en un lapso de tiempo significativo. Este esqueleto no se había dispersado. Era como si las leyes que rigen el comportamiento de la materia en el vacío simplemente no se aplicaran a él. El traje era otra historia. K había participado en suficientes misiones de exploración profunda como para estar familiarizado con la tecnología avanzada de los trajes espaciales, la generación actual de sistemas de actividades extravehiculares en el espacio profundo, los diseños experimentales en desarrollo y los diseños de archivo de las 2 generaciones anteriores de trajes de exploración.
Sin embargo, ninguno de esos conocimientos le sirvió de ayuda en esta ocasión. El traje superaba con creces todo lo que conocía, y la diferencia entre ambos se sentía menos como una diferencia tecnológica y más como una diferencia lingüística. Como si el traje y los trajes que comprendía intentaran resolver el mismo problema partiendo de premisas tan diferentes que no tuvieran nada en común. El material de la capa exterior tenía una cualidad que no podía describir. Las articulaciones se movían con una precisión que sugería un conocimiento de la biomecánica humana, desarrollado a través de un considerable tiempo y un proceso iterativo. La fuente de energía seguía funcionando. El traje seguía encendido, presurizado, cumpliendo su función. Ningún instrumento podía identificar la fuente de esa energía. La visera del casco estaba intacta. Estaba empañada por dentro, como el cristal cuando alguien respira contra él en el frío. La escarcha nunca se había disipado. Lo que fuera que había empañado el interior de la visera lo había hecho en algún momento de la historia del traje, y desde entonces, por mucho que hubiera pasado, simplemente había permanecido la huella del vaho conservada. Dax comenzó la evaluación forense externa con la mandíbula tensa y sin rastro de humor. Movió al paciente, vestido con traje, sobre la plataforma de exploración con el cuidado de quien comprende que lo que observa es evidencia y que ésta merece precisión. Observó la densidad ósea, ligeramente superior a la normal en humanos, lo cual concuerda con los años vividos en entornos con gravedad elevada. También observó la fractura consolidada en el antebrazo izquierdo. Una fractura limpia, bien consolidada y completamente curada, lo que significa que la persona tuvo acceso a la atención médica adecuada durante su vida. Observó la estructura dental y su alineación con poblaciones provenientes de protocolos de aumento genético, una categoría específica de intervención temprana asociada con programas de reproducción asistida de aproximadamente una generación anterior. Lo catalogó todo con su habitual tranquilidad y luego llegó a las costillas y se detuvo catalogando dos de las costillas del lado izquierdo, las cavidades medulares. Había algo dentro de ellas y el escáner térmico lo registró como caliente, no como el calor ambiental, ni como el calor residual de los sistemas del traje que conducían calor a través del hueso. Caliente como lo es un ser vivo, generando su propio calor, manteniéndolo como si lo que estuviera dentro de la médula aún estuviera haciendo algo que requiriera energía, aún involucrado en un proceso que la muerte debería haber terminado y que, de alguna manera, no lo había hecho. Dax se puso. Observó el escáner. Se quedó mirando la caja torácica del esqueleto durante un largo rato. No dijo nada. Salió de la sala de aislamiento, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. 2 horas después, al regresar, su rostro reflejaba la expresión de un hombre que había tomado la decisión personal de seguir cumpliendo con su deber, sin importar lo que éste le mostrara, porque la alternativa era quedarse en su camarote sin hacer nada. Y eso era peor. Nerra había estado en el laboratorio todo el tiempo, trabajando en el exterior de los trajes. Trabajaba como siempre, lentamente, moviendo las manos con cuidado a lo largo de las costuras y uniones, narrando sus observaciones en voz baja, no para beneficio de nadie, sino porque con los años había aprendido que el lenguaje hacía la observación más rigurosa. Poner algo en palabras te obligaba a verlo con claridad. No podía permitirse ser imprecisa sobre lo que realmente veía. Llegó a la unión corisela y su narración se detuvo. El mecanismo de bloqueo, el sistema de liberación de presión entrelazado donde el casco se unía al cuello del traje. Conocía este mecanismo, no porque lo hubiera encontrado en algún lugar de su investigación o hubiera visto un diseño predecesor en un archivo, sino porque lo había diseñado hacía 4 meses en su laboratorio personal, en papel, como parte de un proyecto teórico. El proyecto aún no lo había enviado para su revisión, no lo había compartido con nadie, no había salido de la partición privada encriptada de su estación de trabajo. El diseño nunca se había fabricado, nunca se había creado un prototipo. El mecanismo de liberación de presión en espiral entrelazado existía, hasta donde cualquier observador externo podía saber, solo en su mente y en un conjunto de archivos a los que nadie más había accedido. El traje mostraba su obra inédita. Reflexionó sobre ella durante un buen rato antes de contársela a la tripulación. Reflexionó tanto que, para cuando la pronunció en voz alta durante la reunión informativa vespertina,
La había ensayado lo suficiente como para que su voz sonara firme, clínica y objetiva. La presentó como si se tratara de una lectura instrumental. Aquí está la medición. Esto es lo que indica. Este es el margen de error, que en este caso era 0 porque lo había comprobado 4 veces. Nadie habló durante casi un minuto completo. Oenket 9 llenó el silencio como solía hacerlo, no con tranquilidad, sino con información. Había estado realizando un análisis continuo del perfil de emisión del traje y había encontrado algo que le llevó más tiempo de lo habitual de escribir. Más largo de lo habitual, siendo relativo ya que Orin podía procesar un volumen asombroso de información en segundos, lo que significaba que su pausa antes de hablar no era una vacilación en ningún sentido humano, sino algo más cercano al cuidado, un reconocimiento de que lo que estaba a punto de decir debía decirse correctamente. El traje estaba transmitiendo una señal, no hacia afuera, sino hacia adentro, enhebrándose a sí mismo a lo largo de la línea de tiempo con una precisión que sugería un diseño intencional. No una falla, no una interferencia, sino una señal que había sido diseñada para viajar en una dirección en la que las señales son. No se supone que viaje. Orin lo describió como información que se mueve de la misma manera que un cable se retira a través del ojo de una aguja después de haber sido enhebrado, retrocediendo a través del medio por el que había pasado y regresando hacia su origen, que en este caso no era una ubicación física sino un punto en el tiempo. Dijo que no podía procesar completamente las implicaciones de la información que se dirigía en esa dirección. Guardó silencio durante 47 segundos. Cuando volvió a hablar, dijo, la señal ya ha sido recibida. Sea lo que sea que este traje esté tratando de comunicar, algo detrás de nosotros en el tiempo ya lo ha escuchado. La comunicación no está en curso. ¿Está completa? No estamos presenciando la transmisión. Nosotros somos la razón de ella. Esa noche, Carlos fue a su camarote y sacó el diario de donde lo guardaba, que estaba en un estuche con llave debajo de su litera. Lo llevó a su escritorio y lo abrió en la primera entrada. Hace 3 años y 2 meses, la mañana después del primer sueño, cuando se había sentado en un pequeño escritorio en otro barco, y trató de poner en palabras lo que había visto con la suficiente claridad como para poder mirar hacia atrás más tarde y saber si los sueños estaban cambiando o permanecían iguales. En la primera entrada, describió el traje con precisión, no en términos generales, la forma en que el cuello se unía al casco, el mecanismo específico en el punto de unión, la espiral entrelazada. Lo calificó de inusual y señaló que nunca había visto nada parecido en ningún diseño de equipo para actividades extravehiculares que conociera. Escribió que la ingeniería sugería una solución a un problema de estanqueidad a la presión que el diseño actual de trajes no había resuelto por completo. Lo había escrito 3 años antes de que la NRA se pusiera a diseñarlo. Antes de que el mecanismo existiera en ningún otro lugar que no fuera la conversación que, al parecer, mantuvo con él en sueños años atrás, a través de la distancia que existiera entre un hombre soñando y aquello con lo que soñaba. Cerró el diario. Se quedó sentado en la oscuridad durante un largo rato. Viri llamó a su puerta a las 2:30 de la madrugada. No esperó respuesta. Deslizó un papel doblado por debajo de la puerta y Carlos oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Desdobló el papel en su escritorio y lo leyó. Luego abrió la puerta y fue tras Viri, encontrándolo en la sala de señales, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la consola. Carlos se sentó en el suelo frente a él con el papel doblado y el diario en las manos. Y hablaron por primera vez como 2 personas que ya no podían controlar lo que sabían. Varel había estado escuchando las transmisiones durante 6 días. Detrás de su oreja izquierda, una voz baja y rítmica, casi inaudible, tenía la calidad de una señal que venía de muy lejos y perdía coherencia a medida que se propagaba. Era como cuando una emisora de radio suena cuando estás casi fuera de cobertura y la señal se corta intermitentemente, pero aún puedes oír algunas palabras si prestas atención. Había estado anotando lo que oía. Al principio pensó que era un efecto de las emisiones de los trajes, una señal que Orin ya había detectado, que se había infiltrado en los componentes biológicos de su sistema auditivo, algo que no era inédito en tripulaciones que pasaban largos periodos cerca de equipos de transmisión. Empezó a escribir las palabras para comprobar si tenían coherencia.
Y la tenían. Tras 4 días, la coherencia era evidente. Tras 6 días, el mensaje estaba completo. Y el mensaje eran instrucciones, no instrucciones abstractas, sino coordenadas específicas, una ubicación, un distrito residencial en una colonia donde Varel había crecido y que había abandonado a los 17 años, y que no figuraba en ninguno de sus archivos de misión, en ninguna de sus documentos oficiales, en ninguno de los registros públicos de su trayectoria profesional. Un lugar que solo existía en su memoria y que no figuraba en ningún documento al que nadie en esa nave o relacionado con esa misión debería haber tenido acceso. La voz que escuchó al otro lado de su oído sabía de dónde venía. Lo había notado en el papel doblado. Lo había deslizado por debajo de la puerta de Cale porque no sabía cómo decirlo en una habitación con las luces encendidas y la gente sentada erguida. Y pensó que tal vez el suelo de la sala de señales en la oscuridad a las 2 de la mañana era el lugar adecuado. Se sentaron allí durante 2 horas revisando juntos el diario y la transcripción. Y lo que lo hacía realmente aterrador no era ningún detalle individual, sino la forma en que los detalles se encajaban entre sí. El sello del Coliseo en el diario coincidía con el diseño de Naira. Las coordenadas en las transmisiones de Varel coinciden con la ubicación en las anotaciones de la infancia de K. Direcciones que había escrito años atrás en una entrada temprana donde intentó describir la sensación general del sueño escribiendo sobre los lugares que asociaba con una cualidad particular de inquietud. La voz que sabía de dónde venía Viral. La señal que Orin dijo que ya se había recibido. Todo apuntaba a lo mismo desde distintas direcciones. Como los ríos que nacen en lugares diferentes a veces desembocan en el mismo mar. 2 días después de esa conversación, las lecturas de potencia del traje comenzaron a subir. Naira rastreó la curva de salida en el laboratorio de sistemas temporales y la describió en la reunión informativa matutina como un sistema que entraba en una fase de preparación activa. No se trataba de carga pasiva ni de funcionamiento en reposo, sino de un ciclo deliberado que aumentaba la velocidad hacia una función específica. Dijo que desconocía cuál era esa función. Comentó que había hablado con el traje, al igual que con todos sus sistemas, y le había pedido que redujera la velocidad. La curva de salida se había ralentizado. Lo dijo con un tono que denotaba que reconocía cómo había sonado y se negó a disculparse por ello. Llevaba suficiente tiempo en esto como para saber que la relación entre un ingeniero y un sistema no siempre era unidireccional, y que la evidencia de lo sucedido cuando ella hablaba estaba ahí mismo en su informe para cualquiera que quisiera debatir con ella al respecto. Dax presentó su siguiente hallazgo al grupo a primera hora de la tarde. Había regresado a la sala de aislamiento esa mañana con la intención de completar su evaluación con esa particular determinación profesional que implica no pensar demasiado en lo que se está evaluando. El material tibio en la médula de las costillas se había extendido menos de 1 milímetro en las 24 horas previas, pero el movimiento era constante y direccional, no una dispersión aleatoria, no una contaminación que se propaga hacia afuera como suele ocurrir. Un movimiento intencional, como si un proceso interrumpido se reanudara donde lo dejó, lentamente, sin urgencia, con la paciencia de algo que comprende que tiene tiempo. Se lo describió a la tripulación con voz firme y las manos apoyadas en la mesa. Luego, casi como una ocurrencia tardía, añadió que lo que ocurría en la médula no era descomposición ni ningún proceso biológico al que tuviera nombre. Era lo opuesto a la descomposición. Era construcción. Nadie respondió directamente a esa palabra. Se sentaron a reflexionar sobre ello como uno se sienta ante algo de lo que aún no está seguro de estar listo para hablar. El hallazgo de Orin llegó a la mañana siguiente, y fue lo que lo cambió todo. Había estado realizando un análisis cruzado como parte de su protocolo estándar de monitoreo de la salud de la tripulación. Según el informe, se trataba de una rutina. Una función que aplicaba sin excepción a todos los datos disponibles. Había cotejado el perfil biológico del esqueleto con los expedientes médicos de la tripulación. El esqueleto pertenecía a un hombre de entre 38 y 42 años en el momento de su muerte. La densidad ósea y el cronograma de crecimiento eran consistentes con periodos prolongados en entornos de gravedad elevada de un tipo específico. Las regiones de exploración profunda, las zonas operativas exteriores que requerían una exposición prolongada a campos gravitatorios no estándar, la fractura curada en el antebrazo izquierdo, rotura limpia,
curación completa, calidad de atención acorde con un centro médico estándar. El propio expediente médico de K documentaba una fractura en el mismo lugar. Mismo hueso, misma calidad de rotura, misma edad de la lesión, 16 años. Sufrida durante un ejercicio de entrenamiento en su primer año de formación formal en topografía. K le preguntó a Orin si estaba seguro. Orin respondió que presentaba lo que mostraban las pruebas. Añadió que, desde que se presentó la demanda, utilizaba la palabra certeza con mayor cautela. Explicó que, si K preguntaba si cabía una interpretación diferente de los datos, la respuesta era que la había buscado, pero no la había encontrado. Se hizo silencio en la sala. No era la cómoda tranquilidad de un equipo trabajando concentrado. Era otra cosa. Esa en la que todos han llegado al mismo lugar y nadie quiere ser el primero en decir cómo se llama. Sorit Vale lo dijo por ellos. Dejó su grabadora sobre la mesa. Por lo que K recordaba, era la primera vez en 11 semanas que la veía dejarla allí por voluntad propia. Se sentó con las manos apoyadas en la mesa y miró fijamente a K, diciéndole que necesitaba mostrarles algo. Abrió un documento en su tableta, no la interfaz estándar de documentación de la misión, sino una partición aparte que requería una autenticación secundaria. Ingresó de espaldas, ligeramente ladeadas para que los demás no vieran lo que escribía. Y deslizó la tableta sobre la mesa hasta K. Él la leyó. La leyó de nuevo. Se la pasó a Naira, quien se la pasó a Dax, quien se la pasó a Viri. Orin la leyó por encima del hombro de Varel. El documento describía el traje como un dispositivo de contención, no como un traje protector en el sentido exploratorio, no como algo diseñado para mantener a una persona con vida en el vacío. Un dispositivo de contención en el sentido técnico preciso. Una estructura diseñada para preservar un estado específico, para mantener algo en suspensión e impedir que un proceso se complete o que algo cambie hasta que se den las condiciones adecuadas. La organización tenía una designación para la fuente de la demanda. Rama nula, una línea de tiempo, una divergencia de su propia realidad en un punto de decisión específico. Una realidad en la que una tripulación en una misión casi idéntica a esta había encontrado algo en estas coordenadas. No el traje, sino algo debajo del traje. Algo que el traje había sido construido posteriormente para contener y sobre lo cual se había tomado una decisión irreversible. El traje había sido construido en esa línea temporal, en sus últimas horas de funcionamiento, por personas que comprendían lo que habían hecho y sabían que no podían arreglarlo desde dentro de su propia línea temporal. Solo podían enviar un mensaje a la iteración anterior a la suya. Solo podían colocar la advertencia en el único lugar donde sabían que la siguiente tripulación la encontraría. Solo podían esperar que encontrarla fuera suficiente y que comprenderla fuera lo primero que tomara la decisión. El documento decía que el esqueleto dentro del traje era el comandante de la expedición de la misión de la Rama Nula. Decía que el cuerpo había sido colocado deliberadamente, no abandonado, sino situado en coordenadas específicas con la intención de que fuera una comunicación final de una versión de los hechos que se había quedado sin opciones. Sorit esperó a que todos terminaran de leer. Luego dijo que ya lo sabía antes de abordar la nave. Explicó que la organización la había enviado con la tripulación específicamente para observar si esta línea temporal tomaría la misma decisión o una diferente. Dijo que aún no sabía si sucedería. Dijo que seguía grabando, lo cual era cierto porque había vuelto a coger el dispositivo mientras leían, y que todo lo que ocurriera a partir de ese momento se estaba documentando, y que lamentaba no haberlo dicho antes, y que su decisión sobre el momento oportuno la habían tomado personas con más información que ella, y que la había seguido porque para eso estaba allí. Kor la miró fijamente durante un buen rato. Le preguntó cuál había sido la decisión que había tomado la Rama Nal que lo había puesto todo patas arriba. Ella respondió que el documento no lo explicaba. Solo decía que la decisión había parecido correcta en aquel momento, tomada con información incompleta y bajo la presión de personas que creían entender a qué se enfrentaban. Dijo que no creía que lo hubieran hecho. Nadie durmió mucho esa noche. El barco estaba silencioso, como suele estarlo cuando todos a bordo están despiertos en sus respectivas habitaciones, sin dormir, cada uno solo con la misma información.
Kai yacía en su litera, mirando al techo, y dejó que la cronología se ordenara en su mente. La forma en que organizas los muebles en la oscuridad, tanteando lentamente, tratando de entender dónde está realmente cada cosa en relación con todo lo demás. El diario. 3 años de sueños que describían con detalle un traje que aún no había sido diseñado. Unas coordenadas que no podía conocer, que contenían un cuerpo que, según las pruebas, era el suyo. El mecanismo del collar que Naira diseñó en privado hace 4 meses, descrito con precisión ingenieril por su mente soñadora años antes de que ella se sentara a dibujarlo. Las transmisiones de Billy, con una voz que sabía dónde había crecido, emitían instrucciones que solo cobraron sentido tras días de escucha. La señal que Orin dijo que ya se había recibido, no en el futuro, sino en el pasado. Alguien, tiempo después, ya había escuchado lo que este traje intentaba decir. La paradoja del bucle temporal. Filósofos y físicos teóricos habían estado escribiendo sobre ella desde mediados del siglo XX. El concepto de un objeto o una pieza de información que existe en un bucle cerrado a través del tiempo, viajando en círculos sin un origen rastreable porque nunca fue creada desde fuera del bucle. Fue devuelto y, al ser devuelto, se creó a sí mismo, y al existir, fue devuelto. El objeto o la información simplemente se encuentra en un bucle autosostenible sin principio ni fin, porque el principio y el fin son el mismo punto. El traje era ese objeto. Su diario era esa información. Había soñado con el traje porque eventualmente lo vería, y ver el traje cerraría el bucle que produjo los sueños. El diario existía porque, con el tiempo, escribiría en él todo aquello con lo que su siguiente versión necesitara soñar. No tenía origen fuera del bucle. Nunca se había creado desde cero. Simplemente existía, circulando a través del tiempo, llegando a los momentos necesarios. Había una parte del bucle que aún no se había cerrado. Lo comprendió con claridad y sin pánico. Del mismo modo que se comprende algo en la oscuridad de la noche, cuando el ruido del día se ha desvanecido y solo queda la cosa en sí. Se levantó, tomó un bolígrafo, sacó el diario del estuche cerrado con llave y lo llevó a la sala de aislamiento, que estaba a oscuras salvo por los indicadores de estado del equipo forense y el tenue resplandor constante del sistema de alimentación del traje a través del campo de contención. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, no directamente frente al traje, pero cerca de él. Lo suficientemente cerca como para ser consciente de su presencia. Consciente del leve calor que irradiaban los sistemas activos del traje. Consciente de que aquello en la médula de las costillas seguía haciendo lo que fuera que estuviera haciendo. Abrió el diario en las páginas posteriores a su última entrada. Escribió. Escribió todo. Lo escribió con la meticulosidad y precisión de alguien que entiende que sus palabras deben sobrevivir a los años, a la distancia y al deterioro de la memoria, y aún así ser lo suficientemente claras como para comunicar algo esencial a una versión de sí mismo que todavía no sabe lo que ahora sabe. Escribió sobre las coordenadas y la calidad de la oscuridad a esa distancia de cualquier estrella, y la naturaleza exacta del traje, el sello del cuello, la fuente de energía, el material de la carcasa exterior, la forma en que la visera del casco se había empañado desde el interior y nunca se había desempañado. Escribió sobre el diseño del collar de Naira y la fecha en que comenzó a trabajar en él, para que la versión soñadora de sí mismo tuviera un detalle verificable que pudiera comprobar años después y saber que el sueño era real. Escribió sobre la médula caliente y lo que Dax había concluido que estaba haciendo. Escribió sobre las transmisiones de Varel y las coordenadas exactas que describían. Escribió sobre Sorid y el documento, y sobre lo que significaba la rama nula. Escribió sobre lo que el documento decía que había sido la elección, o más bien lo que no decía, y como la ausencia de esa información específica era en sí misma información, porque si la elección hubiera sido evitable solo con el conocimiento, el documento lo habría mencionado. Escribió la última línea lentamente porque quería que fuera correcta. Quería que fuera lo que necesitara leer a las 2 de la mañana en otro barco años atrás para comprender que lo que estaba soñando no era ansiedad ni invención. Escribió, y ya sabes qué hacer. Siempre lo has sabido. El conocimiento te fue dado desde esta dirección, y lo confirmarás desde la tuya.
Y nada de ese bucle da miedo una vez que dejas de intentar encontrar su principio. Cerró el bolígrafo. Cerró el cuaderno. Se sentó un momento con él en las manos, sintiendo su peso, sintiendo el significado particular de un objeto que acababa de convertirse en algo diferente de lo que era, cuando lo había escogido. Se puso de pie. Se acercó al traje. El compartimento de almacenamiento externo se encontraba en el lado izquierdo del torso, una pequeña cavidad sellada diseñada para la recolección de muestras o documentación de emergencia. Había leído esto en el análisis estructural del propio traje, sin comprender del todo por qué Orin le había señalado ese detalle. Ahora lo entendía. Abrió el compartimento. Colocó el diario dentro. Lo cerró. Después, se quedó un rato de pie frente al traje. La visera seguía empañada. El cráneo que había detrás seguía impasible, inclinado de esa manera tan particular que nada tenía que ver con mirar, sino con esperar. K pensó en decir algo. Pensó en las diversas cosas que uno podría decirse a sí mismo. A una versión de sí mismo que hubiera llegado antes, que hubiera estado sentada en esa misma oscuridad. Con la misma información y habiendo tomado la decisión que viniera después, no dijo nada. Apagó la luz de la celda de aislamiento, regresó a su camarote, se metió en su litera y cerró los ojos. Y por primera vez en 5 semanas, no soñó. Por la mañana, la visera se despejó. No de repente. En el transcurso de unos 40 minutos, la escarcha del interior del casco se fue disipando y adelgazando como la niebla se disipa cuando el aire a su alrededor se calienta, retirándose primero de los bordes y luego despejándose del centro hasta que la visera quedó completamente transparente y el cráneo fue visible a través de ella desde el exterior. La parte frontal del casco miraba hacia adelante. Las cuencas oculares del cráneo, que no eran más que aberturas en el hueso, una mera ausencia con forma de ojos, marcaban la dirección de la habitación con esa cualidad particular de las cosas que parecen observarte porque comprendes lo que representan, no porque sean realmente capaces de observar algo. Dax fue el primero en verlo. Llamó a la tripulación a la sala de aislamiento sin explicar el motivo. Cuando entraron y vieron la visera transparente, se quedaron de pie en un semicírculo alrededor de la plataforma de contención y nadie habló durante un buen rato. Dax rompió el silencio. Dijo en voz muy baja que, cuando había ido a revisarse esa mañana, el material en la médula de las costillas había dejado de moverse. Había alcanzado un límite interno y se había detenido, y la lectura de temperatura se había estabilizado. En su opinión profesional, por si valía algo en ese momento, dijo que, fuera cual fuera el proceso, había concluido. Nadie le preguntó qué significaba eso. Todos lo entendían, pero ninguno quería expresarlo con palabras todavía. A media mañana, Vir se percató de que las transmisiones se habían interrumpido. Se lo comentó acá en el pasillo, camino a la sala de operaciones. Lo dijo en voz baja, casi como si dudara de que valiera la pena mencionarlo. Le contó que la voz que había escuchado detrás de su oído izquierdo durante 6 días, a todas horas, y que ahora había desaparecido. Y el silencio donde había estado se sentía diferente del silencio ordinario, más específico, más completo. Como una habitación se siente diferente cuando alguien la acaba de dejar en comparación con cuando nunca ha habido nadie allí. Dijo que no se había dado cuenta de cuánta atención había estado recibiendo hasta que dejó de recibirla por completo. K le dijo que ya había terminado. Viral asintió lentamente. Miró fijamente la pared del pasillo por un instante, sin fijarse en nada en particular, como cuando uno está asimilando algo. Luego le preguntó a Kale si creía que el próximo equipo, la siguiente versión, la iteración que vendría después de esta, si es que la había, lo resolvería con el tiempo. K comentó que creía que el bucle llevaba funcionando el tiempo suficiente como para haberse vuelto bueno, corrigiéndose a sí mismo. Viri lo consideró. Luego regresó a la sala de señales. K fue al puente de operaciones y el ardiente nulo siguió con su rutina matutina. La preparación para el regreso ocupó la mayor parte del día. Orin calculó las coordenadas precisas necesarias para colocar el traje en el punto exacto del espacio interestelar donde los sensores de Viral lo habían detectado por primera vez. No aproximadamente, no dentro de un margen razonable,
sino exactamente porque el traje tenía que estar exactamente allí para que lo encontrara la tripulación que iba a encontrarlo. Esto requería un nivel de precisión de navegación que habría estado en el límite de la capacidad de los Ardent Knalls. Si Varel no hubiera estado manejando el sistema de navegación, y Varel lo manejaba como manejaba todo, que era con esa clase de confianza tranquila que proviene de saber que estabas hecho para la cosa específica que se te pedía que hicieras, Naira caminó junto al traje a lo largo de toda el pasillo que conectaba la sala de aislamiento con la sala de recuperación. Tenía una mano en la camilla de transporte y la otra tocaba ocasionalmente la manga del traje. No la agarraba, solo la tocaba como se toca el brazo de alguien que se marcha. Y ya has dicho todo lo que tenías que decir. No le hablaba. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir a solas en el laboratorio antes de que llegaran los demás esa mañana. Dax manejó el traslado de la cuna con el cuidado que lo distinguía de la versión de sí mismo que hacía bromas. Había dos versiones de Dax. La que usaba el humor para mantenerse a una distancia prudencial de las cosas con las que lidiaba y la que emergía cuando esa distancia se desvanecía. El segundo era más silencioso, más preciso, y en definitiva, más capaz. Llevaba 3 días desempeñando ese rol. Sorit filmó todo el proceso. Se movía por la zona de recuperación, buscando ángulos, sin ser intrusiva, grabando todo con la discreción que había perfeccionado a lo largo de una carrera observando cosas que la gente no siempre se alegraba de ver. Kala observó brevemente. Ella lo miró a los ojos por encima de la cámara y mantuvo el contacto visual por un instante antes de retomar su trabajo. Él notó en su rostro algo que no había estado allí antes. No era exactamente culpa ni alivio, sino algo que se entrelazaba con ambas emociones. La expresión de alguien que había cargado con un peso específico por una razón específica y que finalmente había llegado el momento en que esa razón se había cumplido y podía liberarse de ese peso. El brazo recuperador devolvió el traje al vacío, justo en ese punto del espacio interestelar donde nada tenía cabida. Sin órbita que seguir, sin cuerpo gravitacional lo suficientemente cerca para reclamarlo, sin deriva que lo transportara a ninguna parte. El brazo lo soltó y el traje permaneció allí. Simplemente se quedó en la oscuridad cósmica entre sistemas estelares, en la casi total ausencia de materia que caracterizaba este tramo de espacio entre los grandes filamentos de las galaxias. El sistema de energía del traje lo mantenía en las coordenadas tal como siempre lo había hecho, gracias al mecanismo interno diseñado precisamente para este propósito. Diseñado por personas que comprendían que el traje debía permanecer en un solo lugar el tiempo suficiente para que la tripulación que lo encontraría pudiera localizarlo. Y que la tripulación que iba a encontrarlo siempre lo encontraría porque la tripulación que ya lo había encontrado estaba ahora mismo en una bahía de recuperación asegurándose de que estuviera colocado en el lugar exacto. El brazo se retrajo, las compuertas de la bahía se sellaron. El vacío exterior era el mismo de siempre. K permaneció junto a la ventana de observación durante un buen rato después de que los demás se hubieran marchado. El traje era invisible desde allí. Demasiado lejos, demasiado oscuro y demasiado pequeño en comparación con la escala de todo lo que lo rodeaba. Sabía que estaba allí. Sabía que estaría allí durante el lapso de tiempo que separara este momento del momento en que llegara una versión de esta tripulación. Y los instrumentos de Varel se iluminaron y un navegante con un instinto para el que no tenía un término clínico dijo en voz baja durante una comida que algo en el límite del alcance del sensor no se sentía bien. Pensó en la rama nula, en la tripulación que había llegado antes y había tomado la decisión que lo cambió todo. Pensó en lo que significaba que el documento no hubiera nombrado la decisión, que hubiera descrito sus consecuencias pero no su contenido. Pensó en cómo se había diseñado esa ausencia. En cómo un mensaje que te decía específicamente lo que no debías hacer era un mensaje diferente a un mensaje, que solo te decía que algo específico había salido mal de forma irreversible. Y como el segundo mensaje era el más honesto, porque el primero asumía que eras el tipo de persona que podía protegerse de sí misma solo con información, y el segundo confiaba en que comprenderías que esa protección era algo que debías construir en tu interior. Pensó en lo que Sorit aún no le contaba. Tenía la lista de cosas pequeñas, la cámara, el informe de la misión, la pregunta que había formulado sobre si esta línea de tiempo era diferente, la cual no había respondido.
Volvería a preguntarle, pero no esa noche. Se lo preguntaría con la lentitud y la paciencia de quien ha aprendido que el momento adecuado para una conversación no siempre es el primero que se desea tener. El Ardent Nal inició su larga maniobra de navegación de regreso hacia los sistemas interiores. La vibración de la combustión se transmitía a través de la cubierta con una frecuencia baja y continua, y las estrellas fuera de la ventana de observación se desplazaban gradualmente a medida que la nave giraba. La oscuridad donde se encontraba el traje, donde siempre habría estado desde la perspectiva de la tripulación que lo seguía, desapareció del marco de la ventana y fue reemplazada por más de la misma oscuridad. El gran vacío interestelar sin rasgos distintivos que oprimía el casco con su peso de nada, que había estado allí desde antes de que la luz lo encontrara y que permanecería allí mucho después. En algún lugar de esa oscuridad, un esqueleto vestido esperaba con un diario en su compartimento. En algún lugar detrás de ellos, en el tiempo, un hombre que aún no comprendía lo que le decían sus sueños, extendió la mano para tomar una pluma. En algún lugar más adelante, dependiendo de la dirección desde la que se midiera, había una decisión que tomar. Carlos se apartó de la ventana. Caminó de regreso por el pasillo hacia su camarote, y el barco zumbaba a su alrededor, y la tripulación realizaba sus rutinas nocturnas en las distintas habitaciones por las que pasaba, y todo parecía exactamente como una tripulación que regresa de una misión. Se dirigió a su escritorio y abrió un nuevo documento en su terminal personal porque necesitaba un lugar donde guardar todo lo que había aprendido, más allá del diario. El diario ya no existía. El diario pertenecía al pasado. El diario seguía cumpliendo su función en la única dirección para la que había sido diseñado. Necesitaba un nuevo registro para sí mismo, por ahora, para la versión de los hechos que continuaría a partir de ese momento. Escribió la fecha. La miró fijamente un instante. Escribió, el traje no era un misterio. Era un espejo. Y creo que aún no hemos terminado de analizarlo. Guardó el archivo. Cerró la terminal. Se sentó un momento en el silencio de su camarote, escuchando el sonido de la nave a su alrededor, los sistemas de climatización, el ritmo lejano de los motores, los pasos ocasionales en el pasillo fuera de su puerta. Sonidos cotidianos. Los sonidos de un barco en movimiento, una tripulación con vida, una misión que no había terminado como la anterior. Aún no sabía si eso bastaba. Empezaba a pensar que tal vez la clave era precisamente no saberlo.